Ja, qué bonita noche más tranquila, perfecta para ver Twitter. Ja, es tan cierto. Sinceramente no veo mucho que ver, la verdad. Ahí, creo que no debieron ver eso. ¿Oye esto? Ja, ya veo por qué puso los ojos Boy. Si recuerdo ver pokecuentos así, hace tiempo. No puedo decir nada porque de joven veía sus vídeos. Bueno, suficiente celular por hoy. Sinceramente esa publicación me ha hecho pensar algo, ¿en verdad los pokecuentos son tan buenos como yo los recuerdo? Y así fue, como una publicación cualquiera en Twitter me generó esa pregunta, y seguramente a usted también, mi querido espectador, se hizo la misma pregunta. ¿Realmente los pokecuentos son solamente, ejem? Mejor no hablemos de eso por nuestro bien, ¿sí? Pero antes de empezar, veamos qué es un pokecuento. Según Google, un pokecuento es... Un pokecuento es una historia corta relacionada con el universo Pokémon. Estas historias son creadas por fans o por la misma franquicia, y en ellas se narran aventuras, se explora el trasfondo de personajes o se relatan eventos específicos dentro del mundo de Pokémon. Muy resumidamente son fanfic del universo de Pokémon, pero con un nombre más bonito para llamar la atención, así que sí, hoy vamos a ver algunos pokecuentos para ver si estas historias valen la pena, y veremos desde historias que van a tener embarazos, amor entre especies, y un fanfic de un chofer y su pasajera. Sí, y lo sé, por más raro que suenen algunas historias, están buenas, o eso deseo creer sinceramente. La verdad, esto va a ser largo de explicar, al menos agradezco que son pokecuentos, y no pokefilia o alguna pokepasta. Nunca voy a hablar de esas cosas, pero bueno, sin más relleno podemos seguir. Antes de empezar deseo aclarar algunas cosas, como por ejemplo, que este video no está hecho con la intención de burlarme de los pokecuentos, o de sus creadores. Lo digo por si alguien se siente ofendido, y como dije, yo veía estas historias. Aparte, solamente soy un random de internet que desea hablar de esto. Y ahora, sin más demora, empecemos. Como que 1 hora y media, digo, como que muy fuerte, ¿no? Mejor vamos con una más corta y menos rara. Quizás sería mejor dejar esta historia para otro momento. Ok, esa está mucho mejor. Como se leyó en la intro, este es un pokecuento navideño, y como estamos a nada de Navidad, vamos a encender el espíritu navideño, hablando de este pokecuento. Pero antes de eso, déjenme pongo algo navideño para la ocasión, algo fácil de editar, para no gastar más tiempo haciendo sprites para el vídeo. Listo, podemos empezar al fin. Bueno, como es de costumbre en este tipo de historia, nos presenta al prota, el cual se llamaba Eduardo. El cual, a pesar de tener el mejor nombre que he escuchado, no se sabe la de estudiar y solamente esperaba que termine las clases para irse a casa, para jugar en su DS, la cual me hace pensar si es pirata, o un portal hacia otro universo. Ya verán por qué digo eso. Luego nos enteramos que Eduardo es un antisocial promedio, y que hace la clásica de encerrarse en su habitación para estar tranquilo. Luego de estar solo sacaría su DS y jugaría Pokémon, y luego de hacer una típica presentación de su equipo Pokémon, nos confirma que solamente desea jugar Pokémon encerrado y estar solo, un total lobo solitario. Luego nos presentan a la segunda protagonista, Lucía, una Gardevoir, la estrella de su equipo y su favorita como no puede ser. La historia seguiría normal, hasta que a Eduardo le da un ataque de eczema. A veces sin darme cuenta me ponía a conversar con ella, solo para darme cuenta de lo obvio. En la habitación estoy solo yo y la consola como la única fuente de luz del lugar, así ella... Pues sí, el tipo, aparte de ser un lobo solitario y antisocial, también es un poco esquizofrénico, ya que sí, le habla a la consola, en específico, a Lucía, que dice querer verla. Lo sé, empezamos bien. Luego de unos minutos de jugar, apagaría la consola para poder dormir. Incluso después de apagar la consola aún pensaba en Lucía, y en las ganas que tenía de que fuera real, y luego de la nada, en plena noche, por alguna extraña razón, la consola se prendió sola, y solamente sonaba la música del juego de Pokémon. Para
a este punto me cagaría del miedo, si viera mi consola prendida sola, pero Eduardo no, este incluso no le da importancia y simplemente apagaría la consola, sin darse cuenta que al lado suyo había una Gardevoir durmiendo, y antes de que Armando agarre las pastillas para la esquizofrenia, este decide tocarle la mejilla para ver si era real, para su fortuna notaría como aquella despierta, ella al ver a Eduardo lo empieza a abrazar, lo cual confirma que es real. Ahora mismo tengo tantas preguntas, que quiero que sean resueltas. Unos portales descubiertos en el pasado nos permiten visitar varias dimensiones aquí contigo. Ah. Ok. No entendí absolutamente nada, más tarde les voy a explicar mejor, tranquilos, o eso espero poder, ya que deben tener muchas preguntas, pero bueno, luego de esa explicación, Lucía dice que se quedará con Armando unas semanas. Antes de seguir, debo decirles que a partir de aquí la mayor parte de la historia se resumen en momentos amorosos de la pareja, como ellos conviviendo juntos, y evitando que la gente vean a Lucía, y sinceramente siento que falta algo en esta historia. Es verdad, oigan, ¿y la Navidad? Dejando la broma atrás, la razón por la que el nombre del pokecuento lleva ese nombre es por algo que le pasó al prota. ¿Recuerdan cuando les dije que Eduardo era un antisocial? Pues resulta que falta poco para la Navidad, y Eduardo no le gusta celebrar esa festividad, y si se preguntan el por qué, pues esto se debe porque su familia siempre está lejos, ya que antes Eduardo y su familia eran más unidos, y estaban cada año con él, decorando el hogar, pero en cierto punto, el negocio de sus padres hizo que poco a poco ya no tuvieran tiempo para celebrar la Navidad junto a él, y Eduardo simplemente dejó de decorar su casa, y empezaría a estar solo cada año. Por eso Eduardo considera a Lucía su única luz en su vida, al ser la única que estará con él en las buenas y en las malas. Algo que lamentablemente no va a poder pasar. Y luego de que Eduardo le explique a Lucía lo que yo les conté del pasado de Eduardo con la Navidad, ambos piensan pasar Nochebuena juntos. Incluso Lucía le había preparado un regalo a Armando, un brazalete hecho a mano, o mejor dicho, hecho de su propio vestido. Aunque Eduardo no tenía lamentablemente nada para ella, este le prometió que mañana irán por un vestido nuevo y... Me gustaría, pero, por desgracia, ya no estaré aquí mañana. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas que te dije que llegué aquí por un portal? Pues, su uso en el mundo Pokémon está fuertemente regularizado, solo algunos les dan permiso de cruzar, y eso durante un tiempo limitado, el máximo es de un día de mi mundo, y ya llevo una semana fuera, me expongo a un fuerte castigo, por eso, ya tengo que volver. La verdad había olvidado ese giro de trama sinceramente, y como escucharon, ella se tiene que ir a su mundo, pero antes de que se fuera, ella le pidió a Eduardo que prendiera la consola y cierre los ojos, a pesar de que Eduardo no quería. Con un dolor en su corazón, Eduardo tiene que dejarla ir, así que este solo se limitó en prender la consola y hacerle caso, solamente para luego cuando abra los ojos, no la veía por ningún lado. Por suerte al ver el brazalete se da cuenta que todo fue real. Aunque triste, este no es el final de la historia, ya que gracias al guión navideño, sus padres y familiares llegaron para celebrar la Navidad junto a él. A pesar de lo que pasó, este celebra la Navidad junto a su familia, y nunca olvidaría a aquella amiga. Había olvidado ese final, no lo recordaba así la verdad, pero bueno, sinceramente la historia, a pesar de que al inicio mete cosas que te hacen levantar una ceja por lo raro que empieza, como el prota hablando solo, y que odia un poco la Navidad y todos esos momentos esquizofrénicos y cursis, y todo el relleno, a pesar de eso es un pokecuento que recuerdo con cariño, incluso admito llorar por el final cuando era pequeño. Lo único que me hubiera gustado es que no hubiera tanto relleno como dije, ya que los primeros 8 minutos es para conocer a los personajes, y los demás solamente son situaciones románticas que viven el prota y su Gardevoir, aunque la parte final es algo que para mí es difícil olvidar. Incluso fue por esta historia que me compré hace años un brazalete que cuide por mucho tiempo. A esta historia le doy 3 pokebolas y media de 6. Al inicio es demasiado cliché, y que tiene demasiado relleno, y es una historia que le afecta el paso del tiempo, pero su final es bonito. No es el mejor pokecuento, pero aún así es uno muy significativo para mí. Y algo que no afecta el puntaje, pero que me di cuenta cuando estaba editando el vídeo, es que la edición del pokecuento es mala, al menos la edición del vídeo, ya que la del audio, a pesar de sus pequeñas fallas, no son notorias. Pero, ¿acaso no había más imágenes? Solo había 4 imágenes en la edición. ¿Acaso era difícil poner más?
Solo espero la siguiente historia no tenga este pequeño problema también, si no tendré que usar otra vez un gameplay de Pokémon Esmeralda.